asustó. Mm. Dijiste, es un gato que me está haciendo así. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gusto de saludarles. Veo que solamente tenemos ahorita a 5 personas, es decir, estamos más o menos a la mitad. Entonces vamos a dar unos minutitos solo para que se terminen de conectar sus compañeros y arrancamos. Enterado, Herbert, gracias. Muy bien.
Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. 2 minutos y arrancamos. Bueno, mis estimados, muy buenas tardes de nuevo. Como les dije hace 6 minutos, Progress. gracias, Jamie. Como les dije hace 6 minutos, pues les íbamos a dar ahí unos minutitos para que se terminaran de conectar sus compañeros. Todavía se conectaron unos cuantos, todavía no estamos todos, pero en aras del tiempo vamos entonces a arrancar. Entonces, para el día de hoy tenemos, en primer lugar, terminar de hablar, ya pues básicamente concluir el tema de estrategia de operaciones y ventaja competitiva como uno de los temas importantes sobre esos del curso y después o del diplomado más bien, perdón, y después ya de eso nos metemos a la parte del diseño del sistema operativo, que vendría a ser una consecuencia de la parte estratégica. Entonces, para dar por terminado este tema, solamente quería que pudiéramos revisar 2 temitas. El primero es, permítanme, déjenme poner esto aquí, ahí está. Entonces, el primero es lo que ya habíamos dicho, que es la estrategia empresarial, en donde en su momento habíamos dicho que la estrategia como tal consiste en seleccionar el conjunto de actividades en los cuales nosotros como empresa debemos de sobresalir, para que eso traiga como consecuencia que como empresa tengamos una posición competitiva única. Y que por supuesto lo que estamos buscando en este caso es que esa posición competitiva sea sostenible a través del tiempo. Entonces, eso es específicamente la estrategia empresarial. Y luego por el otro lado, cuando hablamos de la estrategia de operaciones, que esa no la habíamos definido, vamos a decir que la estrategia de operaciones es aquel elemento que va a buscar la alineación entre
la estrategia empresarial y los segmentos que atendemos en este momento o que a futuro vamos a atender con la capacidad de las operaciones. Entonces, hicimos de último el día jueves, perdón, el día miércoles, el caso de Sara, y precisamente la pregunta era, en ese caso, si existía alineación entre la estrategia empresarial y la estrategia de operaciones, y dijimos que sí. Ahora bien, eso lo vamos a poner ahora en blanco y negro. Entonces, vean, pues, cuando nosotros trabajamos la parte de la estrategia empresarial, pues normalmente esa estrategia empresarial la vamos a convertir a objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos son simple y sencillamente aquellos elementos que tenemos nosotros como propósito alcanzarlos, pero que al momento de alcanzarlos nos van a traducir o nos van a ayudar a entender si estamos o no estamos logrando implementar la estrategia empresarial como tal. Eso es lo que buscamos. A partir de esos objetivos estratégicos, lo que vamos a hacer nosotros es establecer la estrategia de mercadeo. Eso lo vamos a traducir como eslabón entre mercadeo y operaciones, el cómo es que se genera, perdón, el cómo es que se generan los pedidos. Entonces, en ese sentido, habíamos hablado de los order winners y habíamos hablado por el otro lado de los order qualifiers. Y luego, por último, en esta línea de pensamiento, está la estrategia de operaciones, donde lo podemos dividir en dos grandes grupos. Número uno, la escogencia del proceso. Y número dos, la infraestructura que le vamos a dar nosotros al proceso para poder entonces desarrollarnos. Entonces, pudiéramos decir, a manera de ejemplo, que cuando hablamos de los objetivos estratégicos, estamos hablando de objetivos como, por ejemplo, ir a buscar el crecer, ir a alcanzar determinado nivel de utilidad, ir a establecer o alcanzar determinado retorno sobre la inversión, la generación de cierto flujo de efectivo, etcétera. Esos serían los objetivos estratégicos que nos vamos a plantear, que como su mismo nombre lo dice, son estratégicos y consecuentemente son de largo plazo. Luego, cuando hablamos de la estrategia de mercadeo, vamos a hablar que vamos a tener ahí dos grandes elementos. Por un lado, lo que es el STP, que se llama el mercadeo, STP, que es el proceso de segmentación, targeting y posicionamiento. El proceso de segmentación es establecer cuáles son los segmentos de mercado potenciales a los cuales me voy a dirigir, mientras que el targeting es ya definir dentro de esos segmentos a cuál es al cual nos vamos a dirigir. De tal manera que ese es el target y posicionamiento, es cómo nos vamos a ubicar en la mente de los clientes. Y luego a partir de ahí se desprende lo que conocemos como el marketing mix, que vendría a ser una forma de llamarlo muy simplista, las 4 P's de mercadeo, que es cómo establecemos el producto, precio, la plaza y la promoción. Por cierto, entre paréntesis, se me pasó esa parte al inicio. Les mandé o les hice, le pedí favor a Jamie que les hiciera llegar varias notas técnicas. Entonces, esas notas técnicas, pues como les decía al inicio de la sesión del miércoles pasado, pues no es que pretendamos que ustedes las vayan a leer en su totalidad a lo largo de estas semanas, porque pues es bastante el material. La idea ahí es que ustedes pues tengan ese material que les va a servir para que ustedes puedan profundizar dentro de los distintos conceptos o en la parte teórica. Ahora bien, dentro de eso les mandé precisamente el enfoque de Alexander Osterwalder, que se relaciona con cómo es que estructuramos un modelo de negocio. Entonces, lo habíamos hablado el otro día, donde fue Helmut, si no estoy mal, que quien hizo ahí algunas preguntas y entonces yo les comenté que pues se los iba a hacer llegar. Entonces, solo quisiera validar si les llegó ese material de las notas técnicas. A mí no. Solo estamos en el chat, pero de ahí solo el correo inicial, digamos, donde está el link en la reunión. Ya, y la presentación
Tampoco. No. Perdón, Inge, a todos les compartí un acceso con una carpeta de materiales. Ahí aparece la información. Les informé también en el grupo de WhatsApp que les había mandado la información. ¿Será que me puede volver a enviar el correo? Por favor. Sí, de hecho voy a colocarles aquí en el chat el acceso. El acceso también lo pueden Va. encontrar en el grupo de WhatsApp. Está en la descripción del grupo. Ok. Eso se envió desde el día viernes. No, jueves creo que lo mandé. Buenísimo, Ahora sí. Jamie, muchas gracias. Entonces, pues ahí lo tienen, Helmut, para que lo puedan revisar. Gracias. Entonces, qué bueno que tocamos el tema, pues para que no se nos pase y que se nos quede ahí nada en el tintero, ¿verdad? Ok, entonces les mandé ese material para que, como les decía, lo puedan ustedes revisar. Incluso dentro del material les mandé todo un libro adicional a las notas técnicas. Así es que, pues váyanselo tomando con calma, ahí les va a estar llegando y pues para que lo puedan ir viendo. Gracias, Jamie. Ahí a Jamie nos puso ahorita el link para que puedan acceder al material. Entonces, regresando a lo que les decía, la estrategia de mercadeo conlleva eso, el STP y el marketing mix, que pudiéramos llamarle una forma pues, muy simplista, las 4 P's de mercadeo. Luego tenemos la parte de la generación de pedidos, en donde lo que tenemos que establecer son cuáles son los order winners y cuáles son los qualifiers. Y por último, del lado de la estrategia de operaciones, si lo dividimos en dos y hablamos de la estrategia de proceso, estaríamos ahí hablando, perdón, de la escogencia de proceso, estaríamos hablando de la estrategia de procesos, la parte de layout, la parte de la estrategia de calidad, todo lo relacionado a planificación y control, la estrategia de aprovisionamiento, que sería una pequeña parte de cadena de suministro, todo lo relacionado a estrategia de personal y por último las estrategias de productos. Y por el otro lado, en lo que respecta a la infraestructura, estaríamos hablando de la estrategia de capacidad y de la estrategia de localización. Limpiando esto un poco, ahí está. Entonces, vamos a estar viendo en la primera parte del diplomado, en función a lo que hablábamos el otro día, pues cómo es que precisamente vinculamos esta estrategia de mercadeo a la parte de los objetivos estratégicos, que vendría a ser de manera directa la vinculación a la estrategia empresarial, tal y como lo hablábamos el otro día, donde tenemos entonces el vínculo a través de los order winners y los order qualifiers, que sería esto de acá. Y entonces ahora sí nos vamos a ir metiendo ya un poco más a profundidad después de haber hablado de esa parte estratégica a esta parte de escogencia del proceso y la parte de la infraestructura que vamos a proveer. Esa sería entonces la idea. Entonces, para concluir el tema estratégico, que es lo que vimos el miércoles pasado, pudiéramos entonces decir, conclusión número 1, operaciones no solo ejecuta, sino que hace posible la estrategia. Número 2, no todas las empresas compiten igual. Deben definir cuáles son sus prioridades competitivas. Y de hecho ahí vimos tanto el caso del restaurante de las hamburguesas de Fast Burger como el del pollo. Más adicionalmente, pues también vimos ahí los dos formatos de supermercado, donde pues cada una de las empresas observamos que cada una de ellas decide cómo es que compite. En función a eso, definían sus prioridades competitivas y operaciones pues se encargaba de hacer posible que eso se operativizara. Conclusión número 3, intentar competir en todo al mismo tiempo genera trade-offs. Es decir, si quiero ser muy bueno en algo, muy probablemente voy a tener que sacrificar otra cosa. No voy a poder ser bueno en todo. Y conclusión número 4, es que la ventaja competitiva depende de la alineación entre lo que nosotros como negocio prometemos y lo que la operación como tal puede dar. Sí, eso vendría a ser. Entonces, con eso estaríamos terminando esa primera parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario con relación a eso. Ok, entonces vean pues. Me voy a pasar aquí
a la otra presentación. Perdón. Ahí estamos. Entonces ahora lo que nos toca comenzar ya a aterrizar es esa parte de estrategia de operaciones y comenzamos entonces con el tema del diseño del sistema operativo. Entonces, para hablar del sistema operativo, vamos a plantearnos de nuevo varios objetivos. En primer lugar, vamos a decir que como objetivo tenemos que identificar los tipos de procesos y cuáles son su lógica competitiva. Número dos, que podamos analizar flujos y problemas que se pueden presentar en el sistema operativo. Número tres, que podamos evaluar el impacto del layout y la configuración del proceso. Número cuatro, que podamos comprender la lógica estratégica de la localización. Y por último, y no menos importante, que podamos valorar el impacto competitivo de la ubicación de las instalaciones. Entonces, en eso es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Y para eso vamos a hacer un primer casito. Se los voy a compartir ahorita en el chat de Zoom y vamos a conversar. Entonces, denme un segundito. Ahorita se los pongo en el chat de Zoom. Ok, ahí está. Ya se los hice llegar a través del chat de Zoom. Entonces, vean, pues, muy rápidamente, ¿qué es lo que buscamos con este caso? Queremos que, en primer lugar, podamos comprender que en operaciones la congestión no viene siempre del crecimiento de la demanda, sino que en algunas oportunidades, o incluso muchas veces, puede venir de un diseño deficiente del sistema, ¿sí? Entonces, acá lo importante y la clave es cómo diferenciamos si tenemos problemas de capacidad, si es un problema de diseño o si más bien es porque el sistema ya dio todo lo que da de sí y ya no nos damos abasto de cara a la demanda. Número uno. Número dos, que podamos entonces identificar cuáles son los principales problemas operativos de un sistema de servicio que tiene un flujo secuencial, donde los flujos secuenciales, pues, son muy bonitos en términos de que después del paso 1 va el paso 2, después del paso 3 y así sucesivamente, a diferencia de algunos flujos que pudieran ser en forma de T, donde tenemos varias operaciones que se van dando de forma paralela. Cada uno, pues, obviamente tiene sus retos. Pero entonces vamos a hablar ahorita de cuáles son esos principales problemas cuando tenemos un flujo secuencial. Número dos, que podamos entonces reconocer cómo es que el diseño del proceso y del layout, es decir, cómo vamos a hacer la configuración, puede generar entonces una congestión y limitar la capacidad. Número tres, que podamos detectar posibles cuellos de botella dentro de un flujo. Número cuatro, que podamos analizar cómo la variabilidad de la demanda puede llegar a afectarnos si es que nuestro sistema es poco flexible. Y por último, que podamos evaluar en qué medida el diseño actual está debilitando la propuesta de valor del negocio. Cómo lo que nosotros ofrecemos se está quedando en el papel o cómo eso que nosotros ofrecemos se está quedando en un bonito cuadro en la pared nada más. ¿Sí? Muy bien, entonces las preguntas que les voy a pedir que resuelvan, que de hecho las tienen dentro del caso, son estas de acá. Número uno, ¿cuáles son los principales problemas operativos que presenta el diseño actual del drive-thru de McDonald's? Que dicho sea de paso, esto es un caso ficticio, no es un caso real. Número dos, ¿dónde parece estar el principal cuello de botella del sistema?
Número 3, ¿qué papel juega el proceso, el flujo y y el layout con la problemática que estamos observando en el caso? Número 4, ¿de qué manera es que en este momento el diseño tal y como está conceptualizado está limitando la capacidad del sistema? Y por último, si ese restaurante, si ese McDonald's compite por rapidez y conveniencia, ¿en qué medida el sistema que está utilizando está debilitando en realidad su propuesta de valor en lugar de estarla potencializando? Entonces, este caso yo estimaría que nos va a llevar a unos entre 10 y 15 minutos el poder leerlo y pensar en estas preguntas. Así es que les pregunto en unos 12, 13 minutos cómo van y dependiendo de cómo van ya comenzamos la discusión.
Bueno, chicos, muy bien. Entonces, platiquemos un poco en relación a cada uno de estos elementos. Entonces, Andrea, ¿le dio tiempo de terminar el casito y de analizarlo? Buena tarde. Sí, fíjese de que estoy viendo un poco, perdón, hoy es mi primer día, entonces también investigando un poquito en qué consiste este tema del drive-thru, entonces ya leí un poquito, entonces no he terminado todas las preguntas, pero al menos estoy cabal justo en la primera, viendo cuáles son los principales problemas operativos que presenta este diseño actual. Entonces, bueno, respondiendo a la primera, estaba viendo que, por ejemplo, en cuanto al tema de McDonald's, veo que en cuanto a tiempos, el sistema actual que maneja serían tal vez los tiempos prolongados, ¿verdad? En cuanto a un tema con la coincidencia entre los pedidos en ventanilla, ¿verdad? Que coincida tanto el tiempo de espera prolongado versus el despacho de los pedidos. Así también otro problema sería el error que hay a veces en los pedidos en cuanto a los clientes, ¿verdad? A la hora de solicitar, ¿verdad? A través de herramientas como un micrófono, como una pantalla smart y todo este tipo de situaciones. Eh, de momento en esa voy. Creo que voy un poquito lento, pero esa sería la respuesta a mi primera pregunta. Ok, muy bien, Andrea. Y vean, pues, de lo que dice Andrea hay varios elementos importantes. Por un lado, número uno, sí es importante que cuando nosotros hacemos el análisis de un sistema, que sepamos diferenciar entre lo que son las causas versus lo que son los efectos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la idea es que nos enfoquemos en cuáles son las causas que provocan precisamente esos efectos. Esa es una. Y ahorita vamos a profundizar en ese tema. Y la otra, y eso seguramente les ha pasado a ustedes, al igual que a mi persona, y de verdad que me frustra, y en algunas oportunidades yo digo, ya no voy a ir a ese restaurante de comida rápida, o no voy a pedir a ese restaurante de comida rápida, porque, cabal, como dice Andrea, cometen errores, ¿verdad? Entonces, digamos, las personas que hemos estado en operaciones o que están en operaciones, así como ustedes, pues esos son errores que no se perdonan, ¿verdad? Pero ya vamos a platicar de esa parte. Muy bien, gracias Andrea. ¿Alguien más que quiera ahondar un poco más con relación a esta pregunta? ¿Cuáles son los principales problemas operativos que tenemos? Sí, Helmut. Entre los varios problemas que leí ahí en el documento, pues lógicamente que solo tenía un carril de acceso, entonces eso hacía que se detuviera toda la fila por problemas en la orden, problemas en el pago o dudas que decían ahí a la hora de pagar, que nos ha pasado, mire, ¿por qué cobró esto? ¿Por qué me cobró de menos? O me cobró de más, o mire, no puso la orden como yo quería. Entonces, eso detenía los carros que venían atrás. De igual manera, a la hora de pagar, de igual manera tenía poco tiempo, digamos, del pago hacia el despacho del producto. Entonces, les da un poco de problema también que entre el pago y la entrega de la orden era poco tiempo. Entonces, tenían problemas con despachar el producto por los pocos tiempos y la demanda que no era homogénea, que decían ahí también, que no solo era, mire, solo tengo un menú, es una hamburguesa y eso es lo que hay, sino que todas las variaciones que puede llevar un menú o ya sea agrandado, pues pequeño, normal, que si le quita los pepinillos famosos que los niños no quieren, entonces hay que hacer todas esas modificaciones y pues como no es homogéneo, pues hay que hacer todas esas... todo eso que conlleva los atrasos, pero pues esos son los problemas que encontré, que leí, y pues eso era lo que generaba bastante del problema, porque al final pues la cola se hacía larga y pues espantaba a los clientes que posibles que podían llegar por la cola que había y la tardanza al final pues es un drive-thru y pues al final lo que busca uno es comida rápida y salir rápido para seguir sus labores o las actividades que uno tiene. Muy bien, gracias Helmut, gracias Andrea. Entonces,
efectivamente, digamos, con lo que los dos nos han dicho, tenemos bastante acá para poder conversar, pero digamos, si lo ponemos acá en blanco y negro, diríamos que, pues por un lado, lo que dice Helmut, existe solamente un flujo lineal para todos los vehículos, no hay diferencia de nada. Aquí todo el mundo pasa por la misma cola, sea un pedido sencillo, sea un pedido complejo, sea lo que sea, todo el mundo vamos a pasar por acá. Bueno, entonces, eso definitivamente crea un problema. Luego, por el otro lado, un retraso, Helmut ponía el ejemplo de un pago, ¿verdad? Ahí que se equivocaron con el pedido, o el famoso tema de los pepinillos. Entonces, un retraso en cualquier etapa que se dé a lo largo de esa fila va a afectar a todos los que vienen atrás, ¿verdad? A toditos. Y lo que pasa es que también muchas veces, y seguramente les pasa a ustedes, pues pena ajena el que la persona que le está ahí a uno atendiendo, y no solo hablando de McDonald's, ¿verdad? Sino que en términos generales de cualquier drive-thru, incluso en los bancos, pero pena ajena que viene gente atrás que seguramente traen la misma prisa o más que nosotros, y la persona que nos está atendiendo, pues ahí haciendo las cosas como no se debe o lo que sea, ¿verdad? Pero sí, definitivamente. Luego, por el otro lado, hay muy poca capacidad para poder absorber variaciones en tiempos de pedido, de pago o de entrega, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir que simple y sencillamente no hay un amortiguador de capacidad. Aquí, si estamos en una fila, hasta que no pasó el de adelante, no pasamos ninguno. Entonces, pues eso nos va poniendo en perspectiva de una vez ya cuando hablemos de una potencial o de unas potenciales mejoras, ¿sí? Entonces, ese es otro problema. La otra, y también lo mencionaba Andrea más o menos y sobre todo Helmut, es que los pedidos complejos y los pedidos simples se procesan dentro del mismo flujo. No hacemos diferenciación. Luego, adicionalmente, aparentemente, la presión operativa pudiera ser o pareciera ser que se está concentrando hacia la parte final del sistema. Porque de hecho, en algunas oportunidades, pues por supuesto, como nosotros diseñamos el sistema, conviene, por alguna razón, poner la restricción al inicio y que de ahí en adelante todo fluya. Acá pareciera ser que la restricción está al final. Entonces, esa misma restricción hace que pues todo lo de antes no funcione. Luego la cocina, también más o menos lo mencionaba Helmut, la cocina reacciona tarde. Él lo decía en términos de entre que pago y me entregan, ¿verdad? Pero al final de cuentas, nosotros pedimos, nos dan unos segundos ahí en lo que llegamos a hacer el pago y unos cuantos segundos más cuando ya estamos recogiendo, o eso debiera ser teóricamente. Entonces la cocina tiene 1 minuto para poder preparar y tener listo el pedido. Ya si es más de 1 minuto, digamos, se nos alarga 2, tal vez todavía están dentro del rango, pero ya cuando se va a 3, 4 minutos, allá nos comenzamos a impacientar, ¿verdad? Entonces, definitivamente ese es un problema también. Y luego entonces al final, y que es lo que nos decía Andrea también, se generan filas largas consecuentemente. Y los tiempos de espera, pues terminan siendo variables, no hay una consistencia, que era el concepto que hablábamos el otro día. Entonces, en este caso diríamos que el problema no es solamente el volumen de los autos, sino que el problema es que el sistema como tal es rígido y tiene muy poca tolerancia a la variabilidad. Por supuesto, van a haber algunos procesos que tenemos que diseñarlos así. Imagínense ustedes que, por ejemplo, una línea de producción de cemento no es rígida. Híjola, complicadísimo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que diseñar una línea de un proceso continuo. Ya, de hecho, ya en un ratito vamos a hablar de los tipos de procesos. Pues va a tener por diseño esa característica. Pero hay otros procesos que más bien lo que necesitan es flexibilidad. Al final de cuentas, depende de cuál es la estrategia que como empresa diseñamos o establecemos. Y en función a eso, pues viene todo lo demás. Muy bien, buenísimo a los dos, muchas gracias. Vamos ahora con la siguiente.
¿Dónde parece entonces estar el principal cuello de botella del sistema? A ver, ¿qué piensan? Yo creo que en la cocina, ¿Ok? ¿Por qué piensa que considerando está en la todo, cocina? porque digamos, analizando lo que ustedes hablaron en la pregunta anterior, por ejemplo, lo que decía Helmut, ¿verdad? De que, mire, yo quiero mi hamburguesa sin pepinillos, o que yo quiero el pedido grande, que quiero la bebida con hielo, pero no lo dije, o al revés, ¿verdad? La quiero sin hielo y tampoco lo dije, entonces es mi error, pero al final ustedes asuman, ¿no? No sé si me explico en esa parte. Sí, Entonces, sí, sí, ellos sí. no pueden anticiparse a lo que nosotros vamos a pedir. O inclusive creo que hubo un tiempo que McDonald's inclusive que quitó las ensaladas de su menú. O sea, y trataron como de ser tan variantes que al final como que no, y de la nada es como no, ya no hay ensaladas. Entonces como que trataron de como más hacerlo, tal vez no simple, pero sí más como común, digamos. Sí, pues sí, y tiene razón, y es que al final de cuentas, cabal, depende de lo que nosotros como clientes esperamos al ir a un restaurante como McDonald's, ¿verdad? Nosotros esperamos ahí, como decía Helmut, queremos salir en 2, 3 minutos y seguir con nuestras tareas que estamos haciendo. Si no, si nos vamos a tardar más, pues para esa gracia mejor nos vamos a comer a otro lugar diferente, ¿verdad? Pero ellos eso es lo que nos prometen. Y consecuentemente así es que pues nosotros decidimos si vamos o no vamos. Y por supuesto, en esa búsqueda del cumplimiento, pues ellos tienen que tomar decisiones, de repente acortar menús, eliminar productos, simplificar, etcétera. Buenísimo, gracias María Fernanda. A ver, Fernando Joachín, creo que no tiene prendido el micrófono, Fernando. Veo que tiene abierto el micrófono, pero no lo escuchamos, Fernando. No, no se le escucha, Fernando. Creo que a ver si de repente no va a tener que salir y volver a entrar, porque si no, no veo que se le resuelva. Ok, yo creo que ya salió Fernando, por ahí va a regresar. En su caso, Ever, ¿cómo mira en este caso dónde es que pudiera parecer que se encuentra el principal cuello de botella del sistema? ¿Está preguntando general o alguien específico? No, le preguntaba a Ever. Ah, perdón, Gracias. perdón. Sí, gracias, Helmut. Buenas tardes, gusto saber. ¿Qué tal, Sí, Ever? digamos, Bienvenido. coincido con el tema de la antena de entrega y el tema de la coordinación en cocina. Digamos, son puntos que tienen que estar bien alineados. Digamos, desde la orden, aunque todo vaya bien, se cobre bien y en el camino, pues, algún producto se agotó. Esto complica la entrega o algún cambio en ventanilla, quieren agregar algún otro producto cuando ya les hayan entregado su pedido, entonces ahí es donde se genera ese gran cuello de botella, que es, creo que lo vivimos a diario, a veces que pasamos en estos eh, em, servicios, digamos, de McDonald's. Pero sí, pienso que es bien, bien complicado esa parte, el que adicionen cuando ya hayan hecho toda la solicitud, ellos se quedan en ventanilla y atrasan a toda la cola, a todos los que están
atrás de ellos, aunque ya hayan pagado, hayan hecho su orden bien, y esto pues provoca que largas esperas, toda la acumulación de carros que ya habían comentado anteriormente, y por supuestamente la presión sobre el personal de cocina, el que está directamente con el cliente en ventanilla, y ya generan ese tipo incluso de estrés entre todos, ¿verdad? Ok, muy bien, Ever, muchas gracias. Ahí más o menos en la misma línea de María Fernanda. Y es que al final de cuentas también, pues si nos ponemos ahí un rato en los zapatos de la gente de los drive-thru, no solo de McDonald's, sino de cualquier otro restaurante, también es complicado, ¿verdad? Porque pues el espacio que tenemos disponible es limitado, ¿verdad? Sobre todo esas formas de entrar y de hecho hay algunos que ahora están adentro de centros comerciales o de plazas comerciales, no es sencillo. Y pues también cuando están en ese tipo de plazas comerciales, también a veces se vuelve problema. Yo sufro, no sé si a ustedes les pasa, pero ahora ya no tanto, pero antes cuando hacían el famoso ese día del Big Mac, a la madre, o sea, colapsaban a Guatemala, pues, porque se salían las colas del restaurante y estaban en plazas comerciales, en avenidas importantes y demás, y a la gran qué complicado. Pero todo eso venía el tema del diseño, ¿verdad? Pues no ha de ser nada fácil. Y aparte, pues por supuesto, tiene que ver con la inversión y de repente se puede hacer algo ahí, pero de repente incluso puede ir en detrimento del espacio que van a dar o van a otorgar o van a tener disponible para mesas, sillas y demás, ¿verdad? Ok, entonces vamos, pues rápidamente. Al final, tanto como dice Ever y como dice María Fernanda, pues todos los vehículos terminan convirtiendo en el mismo punto. Al final, si un pedido no está listo, a lo que decía María Fernanda, si cocina por alguna razón no tiene el producto, porque no hizo una buena previsión de la demanda, llamémoslo así, pues nos va a dejar a todos bloqueados, con la complejidad que pues el producto es perecedero, en términos de que no es que se vaya a arruinar, pero sí tiene cierta vida útil, ¿verdad? Entonces el producto no puede estar ahí 2 horas, pues, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, precisamente, la cocina pareciera estar recibiendo esa presión acumulada de todo el sistema cuando el pedido, pues ya va muy avanzado dentro de ese flujo. Y adicionalmente, como decía Ever, la ventana de entrega bajo esas condiciones se convierte en una restricción que termina siendo visible para todos. Y ahí es en donde, pues definitivamente nosotros pues nos molestamos. Entonces, en este caso, diríamos que el cuello de botella visible pudiera estar en la entrega, pero su causa al final más bien debiera de estar, o debiéramos de tener en mente que está con un sistema que está mal balanceado desde un inicio. ¿Sí? No es solamente, pues, el cuello de botella como tal. Entonces, sí es un tema de un balanceo desde un inicio. Bien, entonces, veamos la otra. ¿Qué papel consideran ustedes que juegan el proceso, el flujo el flujo y el layout en la problemática observada? Y tal vez les recuerdo lo que hablábamos el día miércoles pasado. Cuando hablamos de procesos, el proceso es simple y sencillamente la forma en que nosotros vamos a realizar el trabajo paso a paso, ¿sí? El flujo va a ser cómo es que va a estar moviéndose, pues pueden ser los materiales, puede ser información si es que se tratara de otro tipo de proceso o incluso, como en este caso, pueden ser de clientes, ¿sí? Entonces va a ser cómo estamos fluyendo a través del sistema, en este caso los clientes y pues por supuesto, cómo es que está fluyendo la comida y demás, los materiales, llamémoslo así en términos generales, de regreso para donde está el cliente. Y por el otro lado, el layout es simple y sencillamente cómo tenemos distribuido de manera física a las personas, al equipo, los materiales, las estaciones de trabajo, etcétera, etcétera, de cara a cómo es que nosotros queremos que fluya los materiales, los clientes y la información, si fuera el caso, y que se dé el proceso. Entonces, ¿qué papel consideran ustedes que juega en este caso esos 3 elementos? Proceso, flujo y layout. Sí, Carolina.
Bueno, primero, en tema como del proceso, yo creo que como está diseñado de forma secuencial, el pedido, el pago, la entrega y al final ya salir, cada etapa depende de otra. Entonces, creo que ese proceso al final, eh, la dependencia hace que eso se complique. Al final uno no puede entregar si no ha pedido, ¿verdad? Entonces, para mí eso es como lo primero. Al final, el proceso o cada etapa depende completamente de la anterior. Ahora, el tema como del flujo, lo mencionaron antes, el flujo no tiene como alternativa, sino si un vehículo se detiene, por ende todos los demás que vienen atrás se detienen. Entonces tienen que esperar hasta que se resuelva como el problema que tenga ese carro en ese momento. Y en el tema del layout, yo creo que el diseño solo está diseñado para un carril, entonces eso impide adelantar más vehículos o separar pedidos rápidos de una orden a unas más complejas. Entonces creo que eso reduce un poco la flexibilidad operativa de esto, ¿verdad? Muy bien, Carolina, muchas gracias. Pienso que dio en el clavo en muchos sentidos, ¿verdad? Veamos rápidamente. Proceso. El proceso, como muy bien dice Carolina, es secuencial y consecuentemente termina siendo rígido. No hacemos o ellos más bien, no hacen ningún tipo de distinción entre pedidos simples y pedidos complejos. De hecho, hoy por hoy, y pues nos ha tocado vivirlo en los McDonald's, en donde hay McCafé, pues ahí ya tienen una ventanilla adicional, ¿verdad? Que pues obviamente por el tipo de producto, la complejidad es distinta, ¿sí? No es lo mismo tener preparada una gaseosa o preparar una gaseosa que un capuchino, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son productos diferentes que requieren precisamente de procesos y de flujos distintos. Y consecuentemente, pues así es precisamente como cae por su propio peso el layout que ellos tienen, ¿sí? Y entonces al final, simple y sencillamente, no hay forma de tener un manejo de excepciones. Es decir, estamos muy rígidos. Eso es del lado del proceso. Del lado del flujo, el flujo en este caso de los vehículos del cliente depende de una sola línea, no hay otra. Un problema local al final se convierte en un problema de todo el sistema. Y de hecho el flujo de información y de preparación pareciera entonces estar tardío. Porque imagínense qué buenísimo fuera hoy por hoy que pues de alguna manera, pues por supuesto no es fácil, ¿verdad? Pero que de alguna manera nosotros 3 minutos antes de llegar al drive-thru, ya pudiéramos estar poniendo la orden, no sé, a través de alguna app, a través de nuestro Siri o la aplicación que usemos de IA o qué sé yo, ¿verdad? De tal manera que le dictamos nosotros qué es lo que queremos, manda la orden a través de una app y ya cuando estamos llegando ya eso va fluyendo, ¿verdad? Pues por supuesto todavía no está, pero eso pudiera ser ahí que pues eso que hoy por hoy parece tardío no lo sea, ¿sí? Y tal vez acá trayendo otros ejemplos, piensen ustedes cómo es que en algunos bancos, bueno, de hecho yo pensándolo bien ahorita, ya tengo rato de no ir a un banco físicamente y qué bueno, porque de verdad que antes era una tortura eso de ir al banco, ¿verdad? Pero me recuerdo pues que en algunas oportunidades pues uno llegaba, sacaba su ticket y dependiendo qué tipo de transacción iba a hacer, era muy diferente, ¿verdad? Como para que el que iba a recoger una chequera no se fuera a hacer la misma cola con la persona que iba a ir a tramitar un préstamo, pues son dos monos totalmente diferentes, ¿sí? Muy bien, y luego en términos de el layout, el diseño físico obliga a que todos sigamos, en este caso, el mismo recorrido. No hay de otra. No hay carriles alternos, no hay zonas de espera, no existen las bahías, que hoy por hoy en algunos restaurantes ya existen, que pues sirven de buffer. Y consecuentemente la distribución del sistema entonces limita toda la flexibilidad operativa que en este caso podemos tener. Entonces al final pudiéramos decir que tanto proceso como flujo y layout no son cosas separadas, más bien se refuerzan o se destruyen entre sí. Acá de hecho pareciera que los tres
están contribuyendo al mismo tiempo sobre el mismo problema. Entonces, acá en ese sentido, pues, importante que tengamos nosotros en mente que cuando queremos diseñar un sistema, los pongamos a trabajar de manera sinérgica, los tres elementos, proceso, flujo y layout. Bien, entonces ya para ir terminando este casito, ¿de qué manera será que el diseño actual limita la capacidad del sistema? Ya lo hemos dicho, pero entonces ya dijimos que solamente hay un número limitado de autos, el cual puede avanzar por unidad de tiempo. Adicionalmente, la capacidad real se va deteriorando cuando aparecen variaciones o pedidos complejos. También tenemos que un solo flujo y un solo punto final limitan el throughput. El throughput, si no están familiarizados con este concepto, es la velocidad a la cual el sistema puede generar salidas. Digamos, normalmente le decimos es la velocidad a la cual el sistema puede generar dinero, que en el caso de un sistema de operaciones, pues es esa forma de generar dinero es precisamente a través de cómo es que vamos a ir saliendo de los clientes o el producto. Luego, adicionalmente, aunque tengamos una demanda que es suficiente, simple y sencillamente el sistema no la puede convertir de manera eficiente en un servicio, porque el sistema ya per se, pues es ineficiente. Y luego, por último, el layout hace que la capacidad efectiva sea menor que la capacidad teórica. Y ahorita en un rato vamos a hablar de esa diferencia cuando nos metamos a la parte de teoría. Pero digamos que la capacidad efectiva es simple y sencillamente lo que estamos nosotros observando de lo que el sistema tiene posible o que le es posible al sistema dar. ¿Sí? Mientras que la capacidad teórica es aquella capacidad o lo que el sistema puede dar si todo sale bien, si todo sale perfecto. Entonces, pues definitivamente ahí, y de manera ideal que la capacidad efectiva sea lo más cercano a esta capacidad teórica, idealmente. Complicado muchas veces hacerlo porque existen muchas variables que pues están fuera de control. Entonces, al final, vamos a decir que la capacidad no es solamente cuántos autos caben. En este caso es más bien cuántos autos McDonald's puede atender en el sistema sin que colapse el servicio. ¿Sí? Eso vendría a ser. Entonces, si este restaurante compite por rapidez y conveniencia, ¿de qué manera el sistema actual está debilitando esa propuesta de valor? Pues ya lo mencionaron ustedes. Las largas filas pues reducen entonces la percepción de conveniencia, lo que decía Helmut. ¿Sí? O sea, si nosotros en lugar de tardarnos 2 minutos y seguimos con nuestros quehaceres, pues definitivamente esa no es la opción que queremos. Buscamos otra. Luego, adicionalmente, si los tiempos de espera variables afectan la promesa de rapidez, pues ese va a ser un problema para el sistema y consecuentemente para el cliente. Adicionalmente, tenemos que la falta de fluidez genera fricción en la experiencia del cliente, lo que hablábamos hace un rato. Un sistema como tal o como este puede hacer que los clientes potenciales nos vayamos y de hecho pasa. Ya seguramente les ha sucedido a ustedes. Vamos con prisa, queremos comprar algo casi que para irnos lo comiendo en el carro porque vamos a una reunión. Llegamos y vemos que hay 5 carros, ni siquiera que se estén saliendo a la calle. Vemos que hay 5 carros, nos vamos de frente. O sea, ni pensamos en parar. ¿Sí? Y luego, adicionalmente, la propuesta competitiva, que en este caso tiene el negocio, pues definitivamente se va a debilitar porque la operación no lo sostiene. Entonces, en este caso, diríamos que el problema no es solamente operativo, sino que al final de cuentas termina también siendo estratégico. De tal manera que si la empresa lo que nos promete es rapidez y conveniencia, pero lo que recibimos nosotros de regreso es colas, esperas, congestiones, etcétera. Entonces, en ese caso, la operación pues está debilitando la ventaja competitiva. Algunos elementos adicionales ya para ir cerrando. Entonces, algunos hallazgos de lo que ustedes dijeron. Un solo flujo hace que cualquier variación se propague a todo el sistema. Piensen ustedes en cualquier fila. No sé si les ha tocado, por ejemplo, si ustedes son de correr, cuando corremos los 10K o incluso de repente hasta por allá al inicio de los 21K, a la gran, qué complicado.
¿verdad? Porque, pues, en un inicio, a pesar que en el corral supuestamente hay personas que más o menos corremos a la misma velocidad, igual por alguna razón, pues, hay personas que van ahí tapando la entrada, perdón, que van tapando el flujo. Y pues eso se complica. O si les ha tocado subir un volcán, por ejemplo, que acá pues estamos bendecidos con tanto volcán para subir, lo mismo, ¿verdad? Si ponemos de repente a la persona que va un poquito más lenta adelante, que de repente puede ser una buena alternativa, pues sabemos que los que estamos atrás, definitivamente vamos a ir más lento y consecuentemente todo el sistema va a ir más lento. Luego adicional, vamos a decir que la entrega aparece como un cuello de botella visible, lo que decía Ever. Pero el problema es más amplio que una sola estación, no es solo ese tema, era lo que decía María Fernanda. El layout actual no ofrece flexibilidad ni mecanismos para absorber, variaciones, lo que nos decía Carolina. Adicionalmente, la capacidad efectiva está limitada por el diseño físico y por la secuencia rígida del proceso. Y también vamos a decir que en este caso la operación actual está empezando a entrar en conflicto con la propuesta de valor del negocio. Y ese ya es un problema mayor. ¿Sí? Entonces, aprendizaje clave. El problema del drive-thru, que ese es solamente un ejemplo, ¿verdad? No es solo que haya más autos, es que el sistema actual no está diseñado para manejar bien la demanda, sin deteriorar la rapidez, el flujo y la conveniencia. Por lo tanto, la demanda revela el problema, pero el diseño del sistema es el que lo explica. ¿Sí? Entonces, al final, si el problema está en cómo está diseñado el sistema, pensemos un rato, ¿qué cambios en proceso, flujo, layout y capacidad podrían rediseñarlo mejor? Porque de hecho, ahorita en un rato, en un momentito, en unos segundos, les voy a poner un diseño de un drive-thru diferente, ¿verdad? Pero vamos a pensar ahorita en esta pregunta. Si el problema está en el diseño del sistema, ¿qué cambios de proceso, flujo, layout y capacidad podríamos rediseñar para poder hacerlo mejor? Porque un elemento bien importante es que rediseñar un sistema operativo no solo se trata de ir a agregar cosas, sino que debemos entonces de trabajar en conjunto y de manera coherente, lo que les decía hace un rato, para que podamos tener sinergia entre los distintos elementos, con proceso, flujo, layout, y ahora hablamos también de la capacidad, para poder sostener mejor la propuesta de valor del negocio. Entonces, vean pues, les voy a poner acá el nuevo diseño. Y si gustan, le toman una captura de pantalla. Y ahorita les voy a poner unas preguntitas muy sencillas solo para que podamos discutir esto para terminar este caso. Ok, entonces vean pues, unas preguntitas muy rápidamente. Las preguntas serían, ¿qué problemas del sistema actual parece atacar directamente este rediseño? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿qué mejoras observan en este caso para proceso, flujo, layout y capacidad? Número 3, ¿cómo contribuyen los dos carriles de pedido al desempeño del sistema? Luego, ¿qué papel juega la preparación anticipada en la cocina? Luego, ¿cómo es que ayuda la zona de espera para poder evitar congestión en la entrega? Pregunta 6, ¿será que este rediseño elimina el cuello de botella o solo lo desplaza? ¿Solo lo mueve? Número 7, ¿qué trade-offs o nuevos retos operativos pudieran estarse generando con este diseño? Y por último, ¿en qué medida este rediseño fortalece la propuesta de valor de McDonald's? Que termina siendo lo más importante. ¿Sí? Entonces les doy ahí son 8 preguntas. Pensemos en unos 30 segundos por pregunta. Unos 4 o 5 minutitos para que se la piense.
Herbert, perdone, ¿podría regresar un segundo para Sí, con tomarle? mucho gusto. Claro que sí, Carlos. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto.
Muy bien, chicos. Entonces, veamos, pues vamos a responder rápidamente estas preguntas. Entonces, ¿qué problemas del sistema actual parece atacar directamente este rediseño? Entonces, número uno, estamos atacando que tenemos una fila única y que esa fila es rígida, a lo que hablábamos anteriormente. La baja capacidad de absorber que tenemos al inicio. Luego, la congestión acumulada en el flujo. La presión excesiva que hay al final del proceso. Y al final de cuentas, el bloqueo total del sistema cuando un pedido no está listo, ¿verdad? Eso pudiera ser. Ahora bien, regreso acá. ¿Qué mejoras para poder obtener esos beneficios, llamémoslo así? ¿Qué mejoras son las que observamos entonces a nivel de proceso, flujo, layout y capacidad? Vamos a ver de repente. Andrea Urbina, a ver, ¿cómo lo mira usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues Buenas yo puedo noches. observar una mayor capacidad en cuanto a la entrada o el acceso, ¿verdad? Debido a los dos carriles. El flujo pues va a ser más ordenado, dado que adicionar a los dos carriles pues también se tienen las bahías de espera. Y esto también pues va a evitar lo que es la congestión, ¿verdad? Que era otra parte que también se daba en el diseño anterior. Y en la medida, ¿verdad? Que puedan agilizar también va a aumentar su capacidad operativa, digamos, porque a mayor número de clientes va a aumentar su operación. Y creo que en el diseño anterior era como que si tenían mayor cantidad de clientes, el sistema se podría decir que colapsaba, ¿verdad? Ok, muy bien, Andrea. Entonces, pudiéramos decir, déjenme irme para acá. Aquí está. Entonces, del lado del proceso, pues ahora tenemos una mayor separación entre las actividades. De hecho, ahora los pedidos pueden comenzarse a procesar antes, en contraposición a cómo estaba el diseño original. Y debiera de haber una mayor diferenciación y consecuentemente un mejor manejo de los pedidos simples de los compuestos, ¿verdad? Eso sería el lado del proceso. Luego, por el otro lado, el lado del flujo. El flujo, entonces, en este caso, como dice Andrea, deja de depender de una sola fila que teníamos en el inicio. Esto, consecuentemente, debiera llevarnos a una menor rigidez, debiéramos de poder reducir. Y adicionalmente, debiéramos estar en la capacidad de poder tener una lógica más continua y menos bloqueante. Es decir, le estamos metiendo precisamente esa flexibilidad que anteriormente no teníamos, y que pues consecuentemente debiera estar alineado a la propuesta de valor, debiera facilitarlo. Y luego en tercer lugar, del lado del flujo, el espacio físico ahora va a soportar una mejor operación. Por supuesto, va a tener un mayor costo, pero pues de eso se trata. Luego, adicionalmente, los dos carriles van a ampliar la entrada al sistema. Y en tercer lugar, la zona de espera introduce flexibilidad al final. Eso vendría a ser en términos de layout. ¿Sí? Y luego, por último, en términos de la capacidad, el sistema en este caso va a poder absorber más autos al inicio, lo cual va a llevar a que podamos sostener más demanda en horas pico y aumenta entonces la capacidad efectiva, no solo la teórica, debiera ser, ¿verdad? Entonces, lo que les decía hace un rato, nosotros cuando llegamos a un McDonald's o algún otro restaurante de comida rápida, si lo que queremos es comida rápida y vemos una fila, aunque sea mediodía, pues lo que nosotros queremos es nuestra comida y rápido. Por eso vamos a un restaurante de comida rápida. Si no, mejor nos vamos a otro lado. ¿Sí? Entonces, al final, el rediseño en este caso va a mejorar varias dimensiones a la vez, porque de hecho estamos cambiando el diseño del sistema, no solamente una actividad puntual. Entonces, vean, pues, no me había dado cuenta que ya son las 7:30. Entonces, si gustan, lo que vamos a hacer es que vamos a parar ahorita, esta mitad del caso, pues no hay problema.
Paremos ahorita, así no nos vamos más del lado de las 8, para que más o menos cabal paremos a la mitad. Entonces, paramos ahorita nuestros 15 minutos. Son las casi 7:30, estaríamos regresando a las 8 menos cuarto. Terminamos de discutir las 5 preguntas que nos hacían falta con este, y después ya nos vamos a la parte teórica. Sí, entonces les veo a las menos cuarto.